Vamos a ver cómo nos toca. Buenas noches para todos, para todas. Estamos a las 17:42. Hoy es 27 de septiembre de 2023. Un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo, les saluda, profesor titular del curso de Derecho Romano en esta sección G correspondiente al segundo semestre de la carrera de Abogacía y Notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al momento de saludarles, les paso por si no lo sabían, cosa que es muy remota, compartir que los exámenes, según el periodo del calendario que me hicieron llegar a mí, correspondientes a los segundos parciales, está marcado para que dé inicio a partir del 9 de octubre con técnicas de investigación, métodos de técnicas de investigación. A nosotros, en Derecho Romano, nos toca, según este calendario, vernos las caras el día 17 de octubre. Ese va a ser el día del segundo parcial. Mientras tanto, creo que vamos a llegar bien. 17 de octubre quiere decir que estamos todavía, bueno, hoy, ¿qué? Hoy 27, nos quedan varias clases, por lo menos 4, y me parece que está bien para lo que nos falta llenar. Hoy, si yo no estoy mal, mejor corrección que alguno de ustedes, por favor, me haga. Recuerdo que me toca empezar a explicar la etapa 2 o la fase 2 del juicio privado en la época clásica del derecho romano. Les voy a terminar de configurar mi sesión y ahorita les presento mi pizarrón, mi presentación, mi PowerPoint, esta cosa que yo la uso en realidad, digo yo, como si fuera mi pizarra, porque así era como usaba yo mi pizarra ahí en la facultad. Lástima que, miren, no permitió el destino, la vida, que en esa forma presencial nos conociéramos, porque es mucho más entretenido, un poquito más difícil, eso sí, no se puede avanzar. Yo creo que aquí hemos avanzado bastante, pero en la modalidad presencial, pues también tenía lo suyo. Entonces ya habíamos terminado recuerdan ustedes, permítanme que les regrese por aquí. Creo que esta fue la última eh, información que les di. ¿Es verdad o no? Bueno, por Sí, favor, licenciado. muchas gracias. Ahí sí te agradezco mucho. Entonces aquí nos quedamos y hoy, como pueden ver, pues ya con la litis contestación ha quedado todo instalado y ha terminado la primera etapa, la etapa injure, y ahora pues pasa a un juez la etapa pues dicen que es lo que hoy vamos a conocer. Entonces aquí tomar nota. Esta etapa estamos siempre, acuérdate tú, en el juicio privado. Este es el que resuelve, el juicio privado resuelve los conflictos entre particulares. Así fue desde en todas las etapas del derecho romano, siempre sirvió para resolver las diferencias que entre particulares se daban con relación al patrimonio, por ejemplo. Era una situación en la que intervenían únicamente el magistrado, pues pretor, siempre como titular de la jurisdicción, pero que eran resueltas por jueces privados, pues la materia era privada. Ya otras veces lo hemos dicho, es solamente en la etapa ya del imperio, cuando nos encontramos en la etapa posclásica del derecho romano, cuando ya existe un funcionario porque es dependiente
ya es dependiente del Estado romano, es pagado, es asalariado del Estado romano en la época posclásica, que quien dicta sentencia es un pretor y ya siempre es el funcionario del Estado, con la diferencia que en la etapa posclásica adquiere las funciones del juez de dictar sentencia. Y ahí es la diferencia con las otras. Hoy vamos a entonces a ver en la etapa clásica, esto es durante la República, básicamente, eh, cómo se entiende el juicio privado en esta que es la etapa apud iudicem o la segunda etapa del juicio privado. El procedimiento es el que se llama formulario, porque ya hemos visto que la fórmula es el elemento más importante del proceso, la fórmula, y de ahí que se inicia entonces la denominación del juicio formulario. Así que, para seguir con la lógica que traíamos, una vez que el pretor da la acción y fija la fórmula en esa etapa procesal que nosotros vimos en la última de las presentaciones, la litis contestatio o la litis contestación, ya dijimos que el litigio queda jurídicamente planteado y las partes acuden ante el juez, que ahora sí es el juez, el jurisprudente, aquel particular, lo pueden elegir, como hemos visto, las partes, pero de todas maneras quien da el nombramiento es la autoridad del pretor, él es el que lo nombra, las partes lo pueden elegir. Y lo eligen de una lista que tiene el magistrado pretor ahí, de los que pueden. Ahora, si no se ponen de acuerdo en qué juez elegir, de todas maneras, quien lo nombra, porque es el pretor. Y así que, nombrado el juez, pues la función del juez es tratar de solucionar en forma definitiva el conflicto. Ahí estábamos en la que vimos, era la actividad aquella, la litis contestación, ya se dio la acción, ya se fijó la fórmula, y entonces, ahora, en esta etapa que tiene el juez, la preponderancia, apud iudicem se llama la etapa, las partes que van a hacer, van a presentar sus pruebas, las pruebas con que van a acreditar sus agravios, sus posiciones. Van a describir, van a aportar las pruebas que respaldan los hechos que vinieron a narrar y que dieron origen, en el caso del actor, a su acción, y en el caso del demandado, a su excepción con que va él a tratar de desvirtuar los hechos que ha venido a decir a exhibir el actor, y que pretende. Ahí estamos entonces en que cada uno con sus respectivas pruebas se presentan. Obviamente, ¿qué es lo que tiene que tratar de hacer el actor? Probar. ¿Se acuerdan que la fórmula tiene unas partes? Entonces, probar su hipótesis que está plasmada ahí en la fórmula, en la parte que se denomina la intentio, porque la intentio es la parte de la fórmula, recuerda tú, que contiene la hipótesis que debe probar el actor. Y el demandado debe probar los hechos que constituyen sus excepciones. Es decir, el demandado va a tratar de probar los hechos que contradicen los agravios que vino a plantear el actor. Y el juez entonces, después de recibir y valorar las pruebas, pues va a dictar la sentencia con la que concluirá el litigio. Esto es lo que básicamente pasa en la etapa apud iudicem. Es básicamente la descripción del camino.
lo que hemos hecho en este párrafo, pero lo vamos a ver todo paso a paso. Así como vimos que en la etapa en Jure se empezó a relacionar que la primera actividad procesal era la citación del demandado, ¿se acuerdan? Y que la última era la litis contestación y que en medio había otros elementos que había que analizar, pues en esa misma metodología es que ahora les planteo que en esta etapa, apud judice, las partes lo primero que hacen es traer sus pruebas, se las dan al juez y ahí vamos a hablar nosotros con detenimiento de esas actividades. Claro que la intención de esas pruebas para las ambas partes es probar sus respectivas posiciones. El actor, su intentio, ¿eh? Y el demandado, su excepción. El papel del juez, fíjate aquí, es recibir y valorar las pruebas. Recibirlas y después de recibirlas, valorarlas. Allí vamos a ver entonces qué pasa en el camino y así digamos entonces lo siguiente. El deber del juez, recórdate tú que el juez es el jurisprudente, porque en realidad los jurisprudentes eran, como lo vimos al principio del curso, personas consideradas muy prudentes, muy sabias, sobre todo en determinar lo que era justo. El juez es el jurisprudente, un particular que como ciudadano le ha dado la autoridad. ¿Qué autoridad? La del Estado, que tiene la jurisdicción a través de su magistrado pretor, que lo requiere. Y entonces el magistrado y las partes en la fórmula pusieron ahí el nombre del juez. Y por lo tanto ahora él, el particular como ciudadano, tiene el deber de juzgar, porque este es particular, no recibe salario del Estado. Entonces, no obstante ese nombramiento que recae en él y que se lo ha dado la autoridad, porque con toda la autoridad se lo delega el magistrado pretor para que juzgue, él pues podría excusarse. Y esto es una cuestión que yo te decía siempre cuando, bueno, casi cada vez que doy clases de derecho romano, en cada clase surgen, por supuesto, figuras legales, eh, elementos jurídicos de las instituciones que me hacen a mí identificar inmediatamente con nuestras instituciones actuales, con su origen en el derecho romano, porque lo mismo pasa actualmente, no hay nada nuevo bajo el sol. Fíjate que aquí, nada nuevo bajo el sol, así diría el predicador, ahora el de la Eclesiastés, creo que era el que decía así, no hay nada nuevo bajo el sol, tú. La ley del organismo judicial, las leyes actuales, contienen precisamente esas excepciones, no le voy a hacer para que no se confunda, taxativamente reconocidas las causas por las cuales un juez puede excusarse de conocer en un proceso. Aquí, aquí en el derecho romano, el juez podía, pues por enfermedad, aducir que estaba enfermo y así excusarse de conocer. Pero siempre al asumir su cargo, él, por supuesto, ya había prestado juramento de siempre conducirse conforme a la verdad y al derecho, pero eso no quiere decir que eventualmente en alguna circunstancia surgiera el malestar de él de no querer conocer alguna situación, y entonces se podía excusar. En la actualidad, en la actualidad, ya vas a ver tú, antes permítanme hacer aquí salirme un poquito para venirme a la ley, porque es importante que lo asociemos. Existen esas posibilidades relacionadas con que
los jueces efectivamente puedan excusarse. Aquí en la ley del organismo judicial, parece que es el 153, si no estoy mal. 163, vamos a ver. Existen las excusas y las recusaciones. Ya no me recuerdo bien en dónde estaba, pero vamos a buscar excusas. Aquí está, 122 era, mira. Entonces, fíjate que existe en la ley del organismo judicial, decreto 2-89 de la República de Guatemala, taxativamente, velo, 123 era, mira, si yo 153 había dicho, pero a veces se le confunden a uno esos números. Las excusas, estas son las razones por las cuales, fíjate que no es que quieran, sino que deben, hay una diferencia, hay que notar, ¿eh? Que aquí no es que se quiera o que puedan, sino que deben excusarse los jueces. Fíjate, ¿cuándo? Cuando tengan amistad íntima o relaciones con algunas de las partes, que según las pruebas y circunstancias hagan dudar de la imparcialidad del juzgador, cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes. Mira, una serie de circunstancias que se consideran cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de los hoteles o pensiones, cuando el juez haya intervenido en asunto del que se resulta en el litigio, cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, tutores, guardadores, mandantes, mandatarios de alguna de las partes, etcétera. Mira, hay una serie de circunstancias por las cuales el juez debe excusarse de conocer. Y pues aquí están todas. Yo, pues por el tiempo, por la importancia, no vamos a ver cada una, pero hay que hacer notar que efectivamente existe la posibilidad, bueno, están taxativamente normadas las causales por las cuales los jueces deben, no es que quieran, no es si quieren o si pueden, sino que deben excusarse. Eso es que ellos mismos dicen, pues yo no puedo participar en este juicio, no puedo administrar justicia aquí por tal razón. Aparte es otras causas por las cuales las partes los puedan recusar. Por eso se llama recusaciones. Aquí están. Son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas, pero son de recusación. Es cuando el juez no lo hace por sí mismo, las partes lo pueden recusar. Por ya sea porque tenga la recuse por decir, pues él tiene impedimento. Son estos los impedimentos. Y las recusaciones son las mismas que las excusas, solo que aquí las causales enumeradas en el 123, obviamente es el mismo juez el que las expone y dice, me excuso de esto porque no puedo ser imparcial o no estaría en duda mi imparcialidad o tengo tal. 123. Luego estaría el hecho de que viniera una de las partes del proceso y recusara al juez por considerar que se cumplen alguna de las causales enumeradas en el 123 y en el 121. Pero te lo digo solo porque ahí vemos que desde entonces ya existía la posibilidad de que el juez pudiera excusarse atendiendo el hecho de que podía ser considerado que no iba a ser imparcial. Entonces aquí vamos. Que el juez debe también estar personalmente presente y escuchar a las dos partes, por supuesto. Aquí hay también otra cosa que nace desde el derecho romano, que de verdad le debemos mucho de la todo, casi
toda la organización de la plataforma jurídica de los estados occidentales tienen que agradecerle al derecho romano y griego, pero fundamentalmente al romano, sus organizaciones jurídicas, porque así está también. Esto de que el juez debe personalmente estar presente, también así está. El juez está regulado en la ley, en el organismo judicial, debe estar en su judicatura, en su experto, no puede estar ahí sin juez. La judicatura, él debe estar ahí, aunque personalmente no esté, porque ya sabes tú que hay, ¿cuántos? 4, 5, 6 oficiales, digamos que por lo menos hubieran 4, ni modo que va a estar él en 4 situaciones diferentes, pero está ahí en su judicatura. Y por alguna vez evacúa una actuación y mientras están los otros en otra, pero está en la judicatura, aunque ahora personalmente no presida todas las actividades del juzgado, pero debe estar en la judicatura presente. Eso se reconoce, fíjate, esto sí apuntarlo así aparte, no lo dice aquí pero ponerle ahí una notita, inmediación procesal. Inmediación procesal es un principio del derecho civil por medio del cual es del derecho en general, del derecho procesal en general, que consiste en que el juez siempre va a estar presente en la judicatura, en los procesos. Entonces, volviendo a esta etapa apud judice, que ya se ha iniciado ante el juez, el deber de él es estar presente entonces en las audiencias. Una vez que se ha iniciado la etapa esta apud judice, y pues él personalmente escucha las exposiciones que van a hacer las partes. Ahora, imagínate si alguna de ellas no se presenta, pues obviamente, como hemos de suponer, lógicamente nos lo representamos, la ausencia le va a perjudicar a la parte que no se presenta. Si es el actor, entonces, fíjate, el juez absolvía al demandado porque no ratificaba su demanda, su petición de acción en este caso. Pues recuérdate tú que ahí tendría él que ratificar ya y había incluso dado garantías de comparecer, pero no compareció. Ya estaba redactada la fórmula y todo esto, pues obviamente tendría que absolver al demandado si no se presenta el actor. Y si es el demandado el que no se presenta, pues el juez evidentemente lo condenará. ¿Por qué? Porque allá en la litis contestación, ahí quedó la fórmula ya invariable y con la indicación de lo que debía suceder en la forma en que se iba a dictar la sentencia, ya sea que se probara la intentio o por el contrario, se comprobara que la excepción interpuesta por el demandado hacía sentido y razón y se probaba. Entonces, ya ves tú, le tendría que si se ausentan, si no llegan a la etapa pues dicen, obviamente van a quedar fuera. En nuestros procesos, evidentemente uno debe llegar en tiempo a las audiencias. Esta es una condición, es un requisito indispensable para los abogados, para las partes, pero para nosotros los abogados tenemos que tener mucha responsabilidad en atender la hora a que está indicado el inicio de una diligencia. Debemos ser puntuales y más que puntuales porque muchas veces no es con el reloj de uno, no es con el reloj de la hora oficial que necesariamente se atiende o se verifica una actividad procesal. El reloj que manda es el que está ahí en el juzgado. Y si ese está adelantado,
Fíjate tú, qué mala suerte. O si, ¿verdad? Es que eso puede pasar. O si se atrasa también es un prejuicio. Entonces uno debe estar en tiempo y decir, mire, según la hora, aquí ya ese reloj está y se debe iniciar la audiencia. Si me conviniera, por ejemplo, como ha pasado, a muchas veces uno llega a la audiencia y muchas veces pasa que la otra parte no se presenta en tiempo. Y si el apercibimiento, fíjate, hay que poner atención en eso, porque en la primera citación, hablando de nuestras leyes, cuando es notificado el demandado, ahí va a ir el apercibimiento de presentarse a una audiencia a tales horas, ¿verdad? Y va a ir ahí bajo apercibimiento, que si la parte que no compareciera en tiempo será declarado rebelde a petición de parte sin más citarle ni oírle. Entonces es importante la llegada en tiempo. Y por supuesto, eso es lo que uno pide. Vamos a seguir entonces. Estamos en la descripción de la etapa Pudjudicem. Ya vemos el deber del juez de estar presente, de escuchar a las partes que se supone van a llegar. Bueno, ya las escuchó. Y vemos que otra característica del proceso es la oralidad ya dentro de la audiencia, porque todas las actuaciones que hacen las partes, todas las actuaciones del juez también, es decir, todas, cuando esa es una palabra importante, ¿verdad? Cuando uno dice todas o dice nada, todas es todas, ¿verdad? Entonces, aquí todas las actuaciones que se hacen ante el juez son orales. Y en esta etapa, ¿cuál es la etapa que estamos nosotros viendo? Apud Iudicem, intervienen, como nosotros ya vimos, los representantes, que son los que hemos dicho antepasados o precursores de nuestra profesión, el cognitor y o el procurador. ¿eh? Y ambas partes pueden tener o cognitor o procurador, eso no importa. Y entonces los representantes intervienen oralmente. ¿eh? Desde ahí está esa modalidad, esa característica de que los abogados, los profesionales del derecho, traten de hacer valer la posición de sus clientes a través del convencimiento del ente que tiene que, ante quién se tiene que probar. Y se hacen regularmente a través de discursos. Así que el que tenía mejor capacidad para hablar y para exponer, obviamente se iba a comunicar mejor, iba a convencer. ¿eh? Y por eso se dice que lo desempeñaban estos cognitores y procuradores, eran expertos en retórica o se trataban de preparar bien en la retórica, en el buen hablar. Eso es una situación importante y es increíble que a medida que, mira, hay muchas personas que les gusta hablar y sobre todo hay mucha gente que le gusta hablar por micrófono, que le gusta hablar en público. Hay personas que todo puede estar suficientemente claro en eventos donde hayan personas, no importa qué tipo de eventos sean, yo me he dado cuenta, entonces si es en la iglesia, si es en la exposición de una clase, de un taller, en una reunión social, pero siempre hay alguien que, aunque todo está dicho, quiere decir unas palabras. Hay gente que es así. Hay muchas personas que se imaginan, yo lo he visto constantemente, que dicen, yo quisiera ser, por ejemplo, ahí en la universidad, todo el mundo quiere ser profesor de la universidad y pues, yo creo que muchos sin el fundamento y desgraciadamente en muchos casos ha habido personas que han llegado a ser profesores o de alguna forma ahí en la universidad, no digo que en la facultad, para no hablar mal de la facultad,
pero sin que tengan buena comunicación, tú ni siquiera tengan dotes de poder comunicar el conocimiento, apenas pueden hablar. Y hay una situación importante, mis distinguidos amigos y amigas, que para hablar bien, con propiedad, es importante que uno tenga en su conciencia, en sus representaciones, en su psiquis, es tener el conocimiento de un buen número de expresiones, de palabras, y la única manera, aparte de la ciencia que uno ejerza, ¿verdad? Porque eso es lo que le sucede también a los que están en los medios de comunicación, le llaman ahora. Todos estos locutores, pues, honrosas excepciones, los que están en los medios de prensa, ¿eh? Ya sea eh, en los noticieros, sobre todo en la televisión, es gente que yo pienso que ha tenido muy poca lectura. Y esto es una situación importante porque uno necesita, sí, una manera de instruirse, de poder alcanzar un buen nivel de conocimiento, y pues la mejor forma de aprender a comunicarse debe ser a través del estudio, pero ese tiene uno necesariamente que leer. Y hay que leer de todo, todo es bueno leer. Y decía una profesora hace mucho, aunque sea tuvieran, decía, yo, decía ella, quisiera que por lo menos tuvieran, decía ella, en las clases cultura de prensa, porque ella preguntaba a diversos temas, y como ya ves que las clases eran presenciales y ninguna de las personas le contestaba. Me recuerdo que una vez dijo, bueno, ¿qué es el derecho? A ver usted, ¿qué es el derecho? Ella daba una clase, ¿qué clase era la que daba? Creo que historia del derecho, porque había una clase que se llamaba así, historia del derecho. Y hizo una pregunta específica a una vez, bueno, empecemos, ¿qué es el derecho? Dígame usted qué es el derecho. Y alguien dijo, el derecho, licenciada, es la expresión de la clase dominante erigida en ley. Y entonces se puso muy enojada porque dijo, no, hombre, es que no hay que confundir una cosa con la otra. Ustedes, hay diferentes acepciones de derecho. Esa es una acepción de una corriente ideológica, económica, del pensamiento, una posición política, una definición política del derecho. Es la que usted me dio, pero hay que tener cultura, hay que leer. Total es de que nadie le contestó esa es su pregunta como ella quería. A mí se me quedó la expresión esa, pero siempre es importante la lectura, tú. Bien, todo por lo de los expertos, que los representantes, los abogados, pues, los precursores, mejor dicho, de la profesión del abogado, tenían necesariamente el deber de ser personajes que se distinguieran por su buen hablar, por su buena retórica para poder convencer. Y después de los discursos que hacían los representantes, el juez procedía a recibir las pruebas. Aquí es importante que nosotros hagamos, no sé, hay unos ciertos principios que rigen las pruebas, pero antes de ver los principios que rigen las pruebas, también es de suyo importante que nosotros nos refiramos a una situación que no la tengo aquí escrita dentro de porque mira, no la tengo aquí escrita en mis presentaciones, ¿verdad? No la tengo escrita, pero sí se las voy a compartir porque es una cuestión de carácter doctrinario, digamos, que es bueno que ustedes sepan desde este momento. Y porque la prueba, pues por supuesto, tiene principios que la rigen, pero además, digamos, doctrinariamente
se considera que la prueba tiene, se dice, 3 momentos. Doctrinariamente así se considera. Regularmente el primer momento de la prueba es cuando en tu primer escrito, en tu escrito de demanda, en tu memorial de demanda, al exponer por supuesto, tus agravios, vas a tener que enumerar los medios de prueba. Pero no solamente es el hecho de enumerarlos, porque no vas a poner tú, y así enumero los siguientes medios de prueba, no. La situación es que después de exponer tus agravios o los hechos que tú aduces en tu demanda, vas a tener que decir, ofrezco probar, porque el primer momento de la prueba es el ofrecimiento. El ofrecimiento en derecho civil, así es, tan formalista, que el primer momento de la prueba es el ofrecimiento de la misma. Porque los procesos tienen un momento también, ya lo vamos a ver después, un periodo probatorio, es un plazo dentro del cual se debe cumplir con los requerimientos, con los requisitos del probar. Porque de repente en un proceso no vas a tener la prueba inmediatamente, pero entonces te dan un periodo probatorio. Y entonces ahí está. El primer, tú ofreces, eso sí, hay que tener cuidado porque el primer momento entonces de ofrecer, tú te imaginas todas las, bueno, ya dependiendo del caso que sea, le vas a pedir a tu cliente que te dé los elementos con los que corrobora los hechos que te planteó y los que tú trasladaste en tu narración de hechos del memorial. Y si se habla, por ejemplo, de la paternidad o de, fuera un caso de alimentos, por ejemplo, ¿qué es lo primero que deben probarse? La existencia del menor y que el demandado, la parte demandada, tiene una filiación directa con el menor como para que esté identificado en las instituciones como una de las personas que deben prestar alimentos a ese menor. Entonces, ¿qué prueba? Bueno, ofrezco probar los hechos de la demanda, la existencia, la afiliación. ¿Con qué se va a probar? Con la certificación, el certificado de partida de nacimiento del menor fulano de tal, inscrita al número tal, del folio tal, del libro tal, certificación expedida por el Registro Nacional de las Personas el día tanto del tanto. Porque tiene que tener por lo menos estar dentro de la vigencia de los 6 meses que le dan a ese papel. ¿Qué otra cosa vas a tener que probar? Ah, bueno, hay facturas del colegio, requerimientos de pago del colegio, los gastos de alquiler del inmueble, no sé, cuestiones de facturas de salud, todas esas cuestiones se pueden poner ahí. Y claro, después que el sujeto trabaja en tal lugar, que se pida, bueno, y así uno va a tratar de probar las cuestiones que sean prudentes, pero uno las ofrece, porque no se las imagina en ese momento, sino las lo que tenga lo ofrece de todas maneras. Y luego va a llegar el segundo momento de la prueba, que es la aportación de los medios de prueba. Al vencer el periodo de prueba, va a haber que poner ahí, por ser el momento procesal oportuno, ¿eh? Y por el estado que guardan los autos, vengo a aportar la prueba ofrecida en su oportunidad en el tal y tal memorial de tal fecha, que consiste en, y los vuelves a enumerar, y por supuesto ahí van a ir adosados al memorial por el cual los estás aportando. O si al ofrecer la prueba los también iban ahí, entonces
puedes decir aportar, que se tengan por aportado los medios de prueba ofrecidos en su oportunidad y que consisten en tales y tales, los cuales están ya incluidos en autos junto con mi memorial de primera de demanda o mi primer escrito. El asunto es que en la aportación de los medios de prueba, esos elementos deben corresponder a los que oportunamente se ofrecieron. ¿Ve? Eso sí se debe tener uno cuidado. Entonces, uno, en el momento del ofrecimiento de la prueba, yo pienso que es el más delicado, porque uno, aunque en el momento de ofrecer la prueba, de redactar el memorial, no tenga un elemento a la mano, pero se lo figure de todas maneras, hay que ofrecerlo. Porque puede hacer que al momento de aportarla al vencimiento, según sea el plazo 8 días, lo que sea 5 días, según sea el proceso, va a haber que aportarlo. Y si no lo ofreciste, entonces no lo puedes aportar. De hecho, hay gente viva que llega el momento de vencimiento del plazo de prueba y dice, vengo a aportarla por ser el momento, por ser oportuno, vengo a aportar la prueba ofrecida en su oportunidad, que consiste en, y los enumera y aporta documentos ahí, y de repente hay que revisar ahí, porque siempre en ese memorial, por cierto, al poner por ser el momento procesal oportuno y por el estado que aguantan los autos, siempre hay que poner concitación de la parte contraria. Vengo a proponer los medios de prueba ofrecidos en su oportunidad, porque la parte contraria debe ser apercibida que se están aportando, y entonces uno debe, como abogado, revisar si los medios de prueba que aporta la contraparte fueron ofrecidos en su oportunidad. Porque recordate tú que el juzgado civil tiene tanto que hacer que a lo mejor a los operadores de justicia, ellos podrían decir, como lo solicita o como lo solicita el actor o el demandado, según sea el que está, el memorial que él está resolviendo, se tienen por aportados con citación de la parte contraria los elementos que constan en el memorial que se resuelve. Pero ¿y qué tal que había un elemento de prueba que no fue ofrecido antes? Entonces después ya no vas a poder tú reclamar. Porque recordate que lo fregado del derecho civil, el proceso civil, es que todo es a petición de parte. Después de eso, si te dieras cuenta tú de que el juzgado admitió un elemento de prueba que no había sido ofrecido en su oportunidad y lo reclamas y dices, tratas de interponer, por ejemplo, un recurso de nulidad porque se violentó el proceso, por haber admitido el juzgado una prueba que no había sido ofrecida en su oportunidad, ¿qué es lo que va a resolver el juzgado? No da lugar a la nulidad, porque la prueba, porque fue consentido, si a ti te notificaron, por eso sea concitación de la parte contraria, y fue consentido el error, entonces, nada. Entonces hay que tener uno cuidado. Ese es el segundo momento de la prueba. ¿Cuál fue el primero? El ofrecimiento. El segundo es la proposición de los medios de prueba. Y el tercero sería el diligenciamiento de los medios de prueba. Esa ya es una actividad que hace el juez, la hace el juez al examinar los medios de prueba propuestos. Él quiere decir eso de diligenciarlos, quiere decir ponerlos a la vista y que el juez toma nota de cuáles son, y según su leal saber y entender y según la ley, les va a dar él una valoración, les va a dar él un valor probatorio a esos elementos, según sea el caso. Y esos son los tres momentos de la prueba. El diligenciamiento es ese momento en el que el juez se impone
que conoce, examina, valora la prueba, porque la tiene a la vista. Ese es el diligenciamiento. Y vamos a ver, entonces eso es en la doctrina los tres momentos de la prueba: el ofrecimiento, la aportación y el diligenciamiento, ¿verdad? Así quedamos. Entonces, sigamos con nuestra exposición de esta tarde-noche y tendríamos entonces aquí, esto ya lo habíamos visto, esto ya lo habíamos visto, estamos aquí. Porque se acuerdan que dijimos que después de los discursos, ¿qué discursos? Los que han puesto las partes, ya viene el momento de recibir las pruebas, que es cuando se van a diligenciar. Y entonces ese diligenciamiento de las pruebas, esto ya lo habíamos visto. Ese diligenciamiento de las pruebas lo hace el juez. Ahora, hay unos principios, pues esta etapa clásica del derecho romano, el procedimiento formulario, esta etapa clásica del derecho romano en el juicio privado es la que se enseña porque tiene en realidad la mayoría de los elementos de la estructura jurídica de los procesos. Y así ya están aquí, por ejemplo, los principios que van a regir ese manejo de las pruebas y su valoración. Y entonces tenemos que el juez, por ejemplo, solo considera las pruebas que le presentan las partes. Solo lo que las partes le han expuesto, lo que las partes le entregan, eso es lo que él va a considerar para los efectos de ver qué es lo justo. De tal suerte que el juez no puede decir aquí, en el procedimiento formulario, bueno, pero aquí yo me figuro que tal cosa, faltaría que me presenten un certificado de esto. No, él no lo puede pedir. Él con lo que esté, con lo que las partes le hayan exhibido, con eso tiene que tratar de fallar en justicia. Porque él no puede hacer una prueba, él no puede solicitar nuevas pruebas. Es decir, mire usted, aquí esto está bien, pero para aclarar, ¿por qué no me presenta tal material? No, no lo puede hacer. Solo puede valorar, solo puede conocer las pruebas que las mismas partes le expusieron. Y entonces, ¿cómo se denomina? Tiene un nombre eso. De que el juez no pueda, como dice aquí, allegarse prueba o solicitar nuevas pruebas. Entonces esa es una regla que se conoce como principio dispositivo. El principio dispositivo. Y en virtud de ese principio dispositivo es que se va a resolver. Nosotros también sabemos que por virtud del principio dispositivo, las pruebas también que se ofrecen, en realidad las pruebas, fíjate que se presentan, prueban, no solo para mí, prueban para el proceso. Si yo presento unas pruebas, esas pruebas no necesariamente, pues por supuesto las presenté con el ánimo de hacer valer mi posición, pero en realidad prueban para el proceso. Pudiera ser que lo que yo haya aportado de luz en el sentido de que lo que yo digo incluso no esté bien fundamentado. Y entonces contradiga mi propia intención, pero ya lo presenté, entonces eso es, ahí queda. Pues la regla sobre la admisión de las pruebas que limita ese arbitrio del juez se llama principio dispositivo, nace en el derecho romano y en este procedimiento formulario. Es exclusivo el principio que limita al juez para que conozca solo las pruebas que las partes presentan
es propio del formulario, del procedimiento formulario, se llama principio dispositivo. Lo remarco porque en el proceso cognitorio va a ser totalmente lo contrario. Cuando ya estemos en la etapa posclásica va a ser al revés, pero aquí es el principio dispositivo, ese que rige sobre la admisión de las pruebas, que limita el arbitrio del juez, que le prohíbe allegarse nuevas pruebas o solicitar nuevas pruebas. Ese es el principio dispositivo. Aquí está lo que yo te decía, porque en el procedimiento cognitorio, pero eso va a ser allá cuando venga ya la etapa del Imperio Romano, en el Principado le llaman también, pues va a haber el contrario, que es el principio inquisitivo. El juez puede solicitarle, puede exigirle a las partes pruebas que él piense que sean convenientes para aclarar dudas que él tenga en su investigación. Inquisitivo, así era el procedimiento antes. Aquí en Guatemala, recuerdo que los procesos básicamente estaban estructurados así, incluso la misma estructura. Esto es el derecho civil, pero la misma estructura tenía el proceso penal antes. Esta misma estructura, la que vemos aquí, los procesos penales antes de las reformas de 1900, ¿cuándo? Pues claro que con la nueva constitución hubo que reformar muchas leyes. Yo me recuerdo que todavía derecho penal, yo lo estudié sobre la base de un pensum que todavía consideraba el proceso penal como parte de bueno, con un código diferente. Esteban Mendoza ha levantado la mano. Dígame, Stephanie. Pues yo les decía que, por ejemplo, nosotros podíamos con ese código procesal penal, antes de las reformas, incluso defender a personas sujetas a procedimientos penales, y la estructura era básicamente muy parecida a la estructura del juicio que nosotros vemos que aquí es privado de la etapa clásica, pero se parecía mucho. Había una primera etapa que era dirigida por un juez que se llamaba instructor, se llamaba el juez, un juez de instrucción, así me acuerdo que se llamaba. Y este juez de instrucción, en esa primera etapa de ese juicio, que era la etapa sumarial, le llamaban sumaria, era para que él investigara, y el juez y pedía pruebas y investigaba. Hacía básicamente las labores de investigación que hace el Ministerio Público, era el juez el que investigaba y decidía. En un momento determinado llegaba una etapa en la que se abría juicio, o se alegaba en definitiva o se abría juicio. Y entonces era muy parecido a esto. Si se alegaba en definitiva, ya no pasaba a una apertura a juicio con un juez de sentencia. Un juez de sentencia, no era tribunal, era un juez de sentencia. Y si se alegaba en definitiva, ahí en la primera etapa sumaria ante el juez que era el de instrucción, se terminaban las cosas, muy parecida a las funciones que tenía el pretor antes. Pero fíjate, era muy interesante eso. Daba lugar a muchas situaciones, porque los estudiantes representaban intereses de gente imputada de delitos. Y pues ya por ahí por 1989, 90 se hizo el cambio. ¿Qué fue? El 92 se hizo el cambio definitivamente al juicio, al nuevo proceso, en que se prohibió que ya los estudiantes de derecho pues ya no eran representantes de personas indicadas, porque la justicia estaba prácticamente en manos de estudiantes, y también quienes resolvían los procesos
los oficiales de los juzgados eran estudiantes y muchos jueces de paz eran también estudiantes, no se necesitaban tener título de abogado. Era tremendo. Entonces, eso me recuerdo que pasaba y daba lugar a que no se garantizaran debidamente los derechos de las personas sujetas a procesos. Y no necesariamente porque fueran inocentes o no, sino porque, mira, tú podía pasar cualquier situación y sencillamente por una mala preparación del estudiante se podía perjudicar el destino de alguien. Yo recuerdo una historia, una anécdota de alguien que eran unos estudiantes de la universidad que en vísperas de una huelga de dolores bebieron en unas fiestas más de lo indicado allá por los finales de los 80. Todavía estaba vigente esa estructura del juicio penal y a uno de los muchachos, era en ingeniería, no sé qué, tenían su cuate que estaba estudiando derecho y ahí lo atendió como imputado porque lo demandaron. Quien lo demandó fue una persona, una mujer, una compañera de estudios con la que habían vivido, se habían divertido y por supuesto esa noche dijeron que después de haber estado en la universidad se habían ido con rumbo ahí por la carretera Roosevelt, kilómetro 13.5, y después de por ahí terminaron la fiesta y decía ella que había sido objeto de violación. Y pues por violación el hombre decía que no, que había sido con consentimiento de la chica, que no había violación, que después de haber estado ahí, obviamente se fueron a unos moteles que habían por ahí. Dicen que por ahí han existido siempre y en ese tiempo ya existían, no sé. Pero lo cierto es que, pues, era un proceso inquisitivo el que había en ese momento. De tal suerte que, según esa referencia que me recuerdo, fue una cuestión de la tradición oral ahí en la facultad, porque el muchacho encargado de vender a su amigo era un estudiante también, solo que de otra facultad, y alegó en definitiva. Y entonces ya no iba a entrar a etapa de juicio, porque él dijo, mira, aquí ya te regaste porque vamos a alegar en definitiva, porque tenemos como probar aquí, mira, fíjate que lo que sucede es que según el informe médico forense de que le habían hecho el reconocimiento a la denunciante, ahí dice que efectivamente la agraviada presentaba ruptura de, vamos a ver, ruptura de himen a las 10:25, ¿cuánto? A las 10:20, una cosa así. Y fíjate vos, le dijo que no puede ser posible porque dicen que ustedes amanecieron y que no sé qué, ¿a qué horas fue eso de los hechos? Y él dijo, no, si me digo, eso ya fue, nos despedimos de aquí de la U como a las 11, todavía estábamos echándonos los tragos con unos amigos en no sé dónde. Entonces ahí ya la cuadramos, porque fíjate que no puede ser que diga que a las 10 y a esa hora no estabas vos ahí con ella y que no sé qué. Entonces se alegó en definitiva el compañero pasante, el defensor, de que no podía ser posible esa hora, porque esa hora ni estaban ahí. Algo así creo que era la situación. No sé si decía que presentaba la ruptura de himen a las 6:10 o a las 7:10, y aquel decía que a las 10 de la noche todavía estaban ahí, algo así era. Pero el asunto era que la poca calificación del pasante fue la que perjudicó, porque al alegar en definitiva de una vez falló el juez, ya no abrieron el juicio. Y lo que había pasado es que sentenciaron al otro por violación,
porque lo que sucede es que el informe médico legal se refería a que como el IMEN tenía así, y se refería a que la telita estaba rota en cierta posición, para dar una referencia al juez de cómo era que se presentaba. Pero él no tenía esa información, el pasante, y él interpretó que se refería a horas del reloj y no a un uso técnico que tenían en ese entonces las autoridades médico-legales, y lo trabó porque ya no. Así que fíjate que ya no se habrá juicio, pero me recordé ahorita porque las estructuras de los juicios de antes, incluso el juicio penal en Guatemala se parecía mucho a esta estructura que tenía el derecho romano aquí en el juicio en la etapa privada. Perdón, aquí este es un juicio privado el que vemos, y vemos que tiene dos etapas, ¿verdad? Una que se lleva ante un órgano diferente y después se abría ante un juez que emitía sentencia. Ahí se parecía mucho, pero vamos a ver por qué te estaba comentando también esto, que si me permitan regresar. Por el procedimiento inquisitivo, porque antes así eran los procesos inquisitivos en Guatemala, siempre fueron así. El proceso en el derecho romano, pero ya en el imperio, en la época del imperio romano, cuando el derecho romano posclásico está vigente, ya el juez va a tener la posibilidad de allegarse prueba, de inquirir por nuevas pruebas que le ofrezcan a él mejores luces acerca de cómo está la cosa. Pero aquí en el procedimiento formulario tiene que figurarse su dictamen acerca de lo justo con base en las pruebas que le hayan presentado las partes y no más. Es muy diferente, pero es muy importante que lo observemos. Así que ya vamos a ver que esto del proceso inquisitivo queda para la próxima etapa del derecho romano. Pero pasemos ahora a la otra situación, la limitación que tenía el juez, es la que te digo yo. En el procedimiento me refiero en el proceso formulario, el juez tiene la limitación en cuanto a las pruebas, porque él se tiene que limitar a lo que las partes le hayan ofrecido como pruebas. Pero esa limitación que tiene se considera que está compensada con la libertad que tiene el juez en el procedimiento formulario de valorar esas pruebas que le presentan. Él, el juez, no puede en el procedimiento formulario, como ya dijimos, solicitar nuevas pruebas, inquirir por nuevas pruebas, no puede, pero le puede dar a las pruebas que le presentaron el valor que él considere necesario. Porque para eso está ahí él está para valorar en justicia, es un jurisprudente. De modo que, como ves tú aquí, a cada prueba le da el valor que merece según su opinión. Y entonces a esa manera de valorar las pruebas, como es en libertad, recibe el nombre de principio de libre apreciación. Libre apreciación, principio de libre apreciación ¿de qué? De la prueba. Entonces, resumamos, en el procedimiento formulario, claro que existe la regla acerca de que el juez debe considerar solo las pruebas que se presenten. ¿Cómo se llama a esa limitación de la admisión de las pruebas? Principio dispositivo, pues aquí. Y en cambio, esa limitación tiene en contraste la compensación de que a esas pruebas que le presentan, él tiene la libertad para darles el valor que él considera. ¿Cómo se llama a esa libertad que él tiene para valorar, según su opinión, las pruebas?
principio de libre apreciación. Y como es sobre la prueba, pues ya le puedes agregar tú de libre apreciación de la prueba si quieres, pero sí, principio de libre apreciación. ¿Te diste cuenta que el juez en el principio, en el procedimiento cognitorio que vamos a ver más adelante, ya dijimos que él, ahí en el cognitorio, allá adelante, en la época del imperio, cuando estemos en la época posclásica, va a poder solicitar a través de este principio inquisitivo nueva prueba. Pero ahí vamos a ver también que va a tener la limitación, porque en el procedimiento cognitorio, allá en la fase del imperio, ciertamente él podrá solicitar pruebas, las que él quiera. Licenciado, perdone, ¿será que puede retroceder una diapositiva? Pero la prueba va a, esta que eres tú, pero la prueba va a tener una, Sí, ya, gracias. bueno, resumamos. Aquí el juez, aunque tiene en el procedimiento formulario, tiene la limitación para la admisión de las pruebas, no puede solicitar más, el principio es dispositivo, pero le puede dar el valor que él quiere a las pruebas. Mientras que en el cognitorio, allá adelante, en el cognitorio, él va a poder inquirir por nuevas pruebas, pero va a tener la dificultad de que a la prueba no le va a poder dar el valor que él quiera. ¿Por qué? Porque la prueba ya va a tener un valor que la ley le va a otorgar. Y por eso se va a decir prueba tasada. ¿Eh? Eso va a ser en el procedimiento cognitorio. Es decir, la prueba tasada, las pruebas se valoran de acuerdo con determinadas reglas que la ley ya impone. Como te aclaro aquí con este ejemplo, la regla establece que el testimonio de las personas, los testimonios son las declaraciones testimoniales ofrecidas. Entonces solo va a valer cuando hay dos testimonios que sean coincidentes. Y esa ya va a estar una regla así. O si no son dos, son tres, por ejemplo. O puede también en qué otra forma tasarse una prueba, por ejemplo, los documentos. Ya va a estar tasado, es decir, la ley ya va a determinar que el documento público va a tener más valor que un documento de carácter privado. Y entonces ya te das cuenta, la prueba tasada, pues ya la ley determina el valor que se le debe dar a determinados elementos de prueba. Mientras que en la otra sistema de valoración, el principio de libre apreciación, es el juez el que le da el valor al elemento de prueba, le da el valor que él considera según su opinión. Tiene esa libertad de valorarlos. Principio de libre apreciación. ¿En donde propio de qué sistema, de qué principio es? Esto estamos viendo que el principio dispositivo es el que le permite al juez, bueno, limita al juez la admisión de pruebas. Solamente puede recibir las que le han presentado las partes. Mientras que el principio inquisitivo, que es propio del procedimiento cognitorio, ahí el juez solo, bueno, el juez ya puede adquirir o inquirir, perdón, pedir nuevas pruebas a las partes, pero va a tener la limitación de que la prueba está tasada. Dicho esto, ya estaban aquí los tres momentos de la prueba que ya les expliqué: el ofrecimiento de la prueba, la aportación de la prueba y el diligenciamiento. Entonces, ¿cuáles eran las pruebas cuáles eran las pruebas? Ahora que ya sabemos todos los tres momentos de la prueba, ya los vimos. Pero ¿cuáles son las pruebas que
se ofrecen? Pues principalmente las pruebas en el derecho romano eran orales y consisten en declaraciones. Ya vimos que las declaraciones de las partes orales, las declaraciones las hacen las partes ante el juez. O si son declaraciones de terceras personas o de testigos, entonces serían declaraciones testimoniales, pero o peritajes que se hacen de terceras personas. Pero también existen, aunque son, por eso decimos, las pruebas son principalmente orales. Serían estas, ¿verdad? Las declaraciones de las partes, las declaraciones de los testigos o las declaraciones de peritos, de personas que estén. Pero también existen documentos escritos. Las declaraciones de las partes pueden ser simples afirmaciones o confesiones. Las partes, afirmaciones o confesiones que hacen con algún documento. O juramentos, como vimos que ya tenían. Así que el juez valora esas declaraciones según a él mejor le parezca, porque acuérdate que aquí estamos en el procedimiento formulario, él sabrá cómo valorar esas declaraciones. ¿Ok? Y los testimonios, que son los de las terceras personas, o las declaraciones de los testigos, se llaman testimonios. Así que, por lo general, los testigos acuden voluntariamente a dar su testimonio, pues no están obligados a declarar, salvo cuando intervienen en un acto solemne, como por ejemplo en un testamento. Ahí sí estarían obligados a declarar. De ahí, más básicamente en el derecho, aquí así era en el derecho romano. En algunas partes, pues actualmente se pueden. Y los documentos, pues ya sabemos que sí, tienen al principio en la época clásica poco uso, desde la época clásica, pero van adquiriendo importancia paulatinamente. Así que el documento más antiguo es el que se redacta sobre las tablillas cubiertas de cera, en el cual se recoge el testimonio de algún testigo y luego se presenta ante el juez. También solían presentarse pruebas como cartas privadas, los libros de cuentas, especialmente los de depósitos, aquí dice los bancarios, va, pero no sé qué tipo de ahorro, pero yo creo que este es un error del libro, pero respetando eso. Y que los documentos, miren, yo no les voy a preguntar qué tipos de documentos, pero sí qué tipos de pruebas habían, y ya sabemos que son orales. ¿Cuáles son las pruebas orales? Las declaraciones de las partes y los testimonios. Y los documentos, porque los documentos, pues, los contratos eran escritos, podían ser documentos. Los documentos, aquí ya solo son características de los documentos, ¿verdad? Pero eso no hace. Lo importante es que sepas tú que había ahí documentos, que pueden ser las cartas, las cuentas, los recibos, que acrediten una transacción, o sea, eran documentos, y posteriormente los contratos que estuvieran escritos. Y por supuesto, los documentos solo tienen valor probatorio si prueban la existencia de ciertos hechos. Y con esto terminamos. Ya en la época clásica aparecen documentos que tienen otro valor. Por eso la época clásica es importante, ¿verdad? El de constituir un derecho, de modo que los documentos es el derecho mismo que consta en él. Por ejemplo, el testamento escrito reconocido por el pretor. Luego, ¿verdad? Llegó también, aunque fueron poco usados, los documentos registrados en alguna oficina pública, y como los registros tal vez de los que después se acreditaron como los registros de los bienes, de los ganados, sobre todo, en que constaba ahí la figura que usaban como marca para sello del ganado, etcétera, o de la familia.
Y luego está la sentencia, ¿qué es la sentencia? Es la decisión que declara el juez acerca de la cuestión planteada en la fórmula. Tú sabes que esa instrucción ya la había recibido el juez porque estaba en la fórmula. Y entonces el juez, de conformidad con sus impresiones, que se ha formado con el conocimiento que tuvo de las pruebas, ya declara cómo estaba. Si concluye que el actor probó su intento, entonces va a condenar al demandado. Y si concluye que no la probó, o que el demandado probó su excepción, entonces lo absuelve. Y este es el punto central, la decisión del juez. No obstante que es un ciudadano particular, es una decisión, como dice aquí, definitiva, porque la dicta obedeciendo un requerimiento del magistrado. Y claramente es definitiva, no hay alguien superior al magistrado que le ha trasladado este requerimiento al particular que es el juez. Entonces, como no hay ningún superior que revise, no hay aquí apelación, por eso es definitiva, porque estamos en el procedimiento formulario en la época clásica del derecho romano. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque yo creo que ya no nos da tiempo para más, son las 7:01 y yo sé que ustedes tienen que ir ya lo demás de esto es muy, no es relevante, nos vamos a quedar ahí con la sentencia del juez, pero ya bastante información por hoy. Solamente en esta noche desearles que tengan éxito que su próxima clase también sea interesante y que terminen bien su día. Que pasen feliz noche, un saludo a sus distinguidas familias y nos vemos nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el lunes. Con permiso, que descansen. Muchas gracias, Lee. Contacto. Feliz noche. Gracias, Muchas gracias, licenciado. buenas noches.